Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde os vamos a hablar de ActivityMap, que se encuentra dentro de las funcionalidades integradas en Adobe Analytics. ¿No os habéis preguntado alguna vez cómo podríamos ver los usuarios que hacen más foco en un sitio web o una app? Pues hoy vamos a hablar qué es ActivityMap, los 4 pilares fundamentales, cómo utilizarlo y una pequeña conclusión. Entonces, ¿de qué se trata ActivityMap? Pues sirve para medir todas las interacciones de los usuarios con los diferentes elementos de la web o de una app, botones, links, banners, etc. De esta manera se puede hacer un análisis de los elementos más populares para poder ayudar a que el usuario tenga una mejor experiencia. Se puede decir que estamos hablando de una representación visual de los mapas de calor, pero para hacer uso de esta funcionalidad es muy importante tener en cuenta 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es habilitar el grupo de informes de ActivityMap en Adobe Analytics, ya que de esta manera se activarán métricas y dimensiones específicas para ActivityMap. Si no se llegara a activar, los datos enviados no se llegarían a incluir en los grupos de informes de Adobe Analytics. Es muy importante. Como segundo pilar tenemos la implementación de un código. Esto hará una personalización en modo de recopilar los datos. Habilitar ActivityMap se tiene que hacer a través de Adobe Analytics, que se muestra en Adobe Data Collection, también conocido como Adobe Launch. Una vez tengamos habilitado ese grupo de informes y la implementación de un código, como hemos comentado antes, podremos hacer uso de las dimensiones y las métricas de ActivityMap en Analytics Workspace. Sobre todo se van a formar 4 dimensiones muy importantes. La primera de ellas es vínculo de ActivityMap, vínculos más populares a los que se le ha hecho clic. Como segundo tenemos región ActivityMap, muestra las regiones del sitio en las que se ha hecho clic con mayor frecuencia. Por ejemplo, si hay una página principal con artículos de noticia, sería difícil utilizar la dimensión de vínculo de ActivityMap, porque el texto del vínculo cambia constantemente. Sin embargo, como estos vínculos utilizan la misma región, se puede analizar el rendimiento de esta área, aunque los vínculos individuales vayan cambiando cada día. Como tercera dimensión tenemos página ActivityMap, que muestra la página en la que se encontraba un visitante cuando se hizo clic en el vínculo. Esta dimensión permite determinar el valor de la página cuando se hizo clic en el vínculo en lugar del valor de la página cuando se enviaron los datos. Y por último tenemos vínculo de ActivityMap por región. Muestra una concatenación del vínculo de ActivityMap y la de región ActivityMap. Esta dimensión es muy útil cuando hay vínculos con nombres similares. Por ejemplo, hay varios vínculos a la página principal con la etiqueta de inicio. Se puede utilizar esta dimensión para distinguir esos vínculos en cada región del sitio. Y por último, como 4 pilar fundamental, tenemos la instalación de la extensión en el Explorer. Existe una extensión para que los datos de ActivityMap se puedan visualizar en el contexto del sitio web. Solamente se tiene que descargar a través de Explorer o Chrome. ¿Cómo podemos utilizar ActivityMap? Pues de 4 maneras muy sencillas. Optimización de sitios web. Ayuda a optimizar los sitios web al identificar elementos de bajo rendimiento, mejorar la navegación y mejorar la experiencia general del usuario. Al analizar las interacciones del usuario se pueden tomar decisiones basadas en datos para optimizar el flujo del usuario, simplificar los formularios o ajustar la ubicación del contenido para lograr un máximo impacto. Como segunda funcionalidad importante, optimización de la tasa de conversión. Al visualizar la participación del usuario y analizar las tasas de pulsaciones, ActivityMap desempeña el papel crucial en los esfuerzos de CRO. Se pueden identificar barreras para la conversión y experimentar con diferentes variaciones de diseño para optimizar los canales de conversión, las páginas de aterrizaje y los procesos de cierre de compra. Como tercer punto, también bastante importante, pruebas A/B. Se pueden combinar con pruebas A/B para medir el impacto de los cambios de diseño o contenido. Al comparar las métricas de participación entre diferentes versiones de una página web, se determinarán en qué variaciones se produce un mayor compromiso del usuario, tasas de conversión o ingresos. Y como último, como hemos comentado antes, optimización de las aplicaciones móviles. ActivityMap no se limita a los sitios web, sino que también extiende su funcionalidad a las aplicaciones móviles. La obtención de información sobre las interacciones de los usuarios dentro de las aplicaciones permite mejorar la facilidad de uso, la navegación y las opciones para disfrutar de una experiencia móvil perfecta. Por lo tanto, Adobe Analytics tiene muchísimas funcionalidades, pero Adobe ActivityMap puede ser una funcionalidad muy útil y potente para poder mejorar la experiencia de los usuarios. De esta manera podrá conseguir que el usuario
haya un mayor engagement en el sitio web o una app. Siguiendo los elementos principales que se han mencionado anteriormente, no se tendría ningún problema al momento de analizar y conseguir los diferentes insights de una web o de una app. Muchas gracias por atenderme y espero veros otro día.